Ya. Hermanos, busquen Génesis capítulo 50. Hoy terminamos con una serie muy hermosa que hemos estado desarrollando a lo largo de toda esta... Ah, se me quedó de por ahí atrás. Ya, pasen adelante el pizarrón nomás, ya. Así lo tengo más esquina. Bien, saludamos a nuestros hermanos que están ahí en las plataformas, los que se puedan estar conectando en este momento. Sean bienvenidos a esta iglesia virtual por TikTok, las plataformas digitales. Y a los que estamos acá, hoy día estoy contento, agradecido del Señor principalmente, porque hemos estado haciendo nosotros una serie de mensajes expositivos en relación a Génesis, el libro de los orígenes, ¿no es cierto? Pero hemos tratado de ver el libro de Génesis desde un punto de vista de encontrar a Cristo en el libro, encontrar a Cristo en Génesis. Porque muchos lo tienen como un libro de mitos, un libro sencillamente de historia, pero no todos se detienen a observar a la persona de Cristo en Génesis. Y es lo que hemos estado tratando de hacer ya largamente por varios meses, y hoy día llegamos al último capítulo. Nuestros hermanos que están acá tomaron un poco el final de esta serie. Ya el domingo que viene vamos a estar compartiendo en Éxodo, vamos a iniciar una nueva serie sobre Éxodo. Pero como llegaron al final de esta serie, les puedo decir que en la playlist de YouTube está desde Génesis 3 hasta este mensaje que vamos a compartir hoy día, la serie completa, para que ustedes también puedan tener esta cosmogonía, esta visión más general de lo que es el libro de Génesis y cómo Dios se reveló, cómo Cristo fue revelado a través de estas historias de los patriarcas, de la creación, y es muy hermoso encontrar las sombras de Cristo allí, en el principio. Cristo no apareció hace 2000 años atrás, como algunos dicen, ¿no? Jesús vino a partir de historia. Cristo estuvo desde el principio. Y eso es lo que hemos estado descubriendo en este libro. Así que es muy hermoso poder terminar con esta serie y compartir en la iglesia este libro. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo este libro. Después tenemos un coffee break porque vamos a terminar en la hora de 11. No. Como resumen, Génesis 3, ¿qué nos dice? En Génesis 3 nosotros encontramos que Dios prometió una simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente, ¿cierto? Eso es lo que nosotros llamamos el proto-evangelio. Y eso está ahí en la playlist de YouTube. Después en Génesis capítulo 7 nosotros encontramos el diluvio. Entre Génesis 3 y el diluvio, Génesis 7, vemos una progresión de la semilla, de la simiente de la serpiente. Vemos como la maldad del hombre fue creciendo y creciendo, y todo eso nosotros fuimos viéndolo y fuimos viendo a Cristo en todos estos capítulos que analizamos. Estoy solamente tomando los capítulos más relevantes para hacer un pequeño resumen. Luego Dios llama a Abraham. Y cuando Dios llama a un hombre y le prometió una descendencia que bendeciría a todas las naciones, podemos ver a Cristo también. Porque ¿quién bendijo a todo el mundo? Cristo, ¿no es cierto? Pero en Abraham podemos ver una sombra de lo que Cristo iba a hacer finalmente. Después, en el capítulo, como un cuarto punto, analizamos nosotros por allá en Génesis también, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Y ahí pudimos observar el anuncio de que un hijo sería entregado, un hijo inocente. Isaac no había cometido ninguna falta, sencillamente era un sacrificio expiatorio. Pero Dios mismo proveería el sacrificio, ¿cierto? ¿Y quién fue ese sacrificio? Cristo. Entonces podemos verlo también ahí en este libro de Génesis. Y ya como quinto punto, para terminar este resumen, en José, analizamos nosotros desde Génesis 41 en adelante, empezamos a ver la historia de José, y en José vimos el rechazo, fue vendido, humillado, y luego exaltado para salvar a todas las naciones, ¿cierto? ¿Qué nos mostró eso? Nos mostró a Cristo.
¿Quién fue humillado? ¿Y quién fue exaltado? Jesús, ¿no es cierto? Entonces, en José podemos ver otra vez una sombra de lo que iba a ser Cristo. Entonces, vean esto, hermanos míos. Cada capítulo grita el plan redentor de Dios. Bien, van a buscar Génesis capítulo 50, verso 15 al 21. Vamos a estar leyendo. Mire, este capítulo nos muestra los pensamientos y los sentimientos de los hermanos de José después de la muerte de Jacob, de Israel. ¿Recuerdan que el domingo pasado estuvimos analizando ya las últimas palabras de olor a quemado? Sí. Pero a veces son las baladas de los vehículos que pasan por fuera. Vamos a colocarnos de ayuda. Entonces, en este capítulo, como dije, vemos nosotros los sentimientos y los pensamientos que sobrevivieron sobre los hermanos de José a la muerte de Jacob, su padre. En el capítulo anterior nosotros vimos cómo Jacob da sus últimas palabras y él, en fe, comienza a proyectar esta nación. Génesis capítulo 50, del verso 15 al 21, vamos a leer. Dice, viendo los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José. Ahí está el pensamiento de ellos, ¿no es cierto? Quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Este era un fantasma que los venía persiguiendo. Desde varios capítulos atrás, ellos tenían este temor. Desde la primera vez que entraron a Egipto y se enteraron que era José, ellos pensaban, algo malo nos va, en algún momento se va a vengar, ha sido bueno con nosotros, pero quizás nos está dando, como dice acá en Chile, nos está dando hilo al volantín y de repente nos va a pegar una recogida y vamos a morir. Entonces ellos tenían este pensamiento, tenían este temor oculto. Verso 16, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, verso 17, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Qué interesante, pueden ver a Cristo en estas pequeñas frases. Hay un intercesor, hay alguien que cometió pecado y hay alguien que intercede ante la autoridad. Qué interesante. Dice, y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, he aquí, por siervos tuyos. Verso 19, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Verso 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó, ¿qué dice ahí? A bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Verso 21, ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así lo consoló y les habló al corazón. Damos gloria al Señor por su palabra, ¿no? Amén. Porque yo veo con toda claridad a Cristo y el corazón de Cristo en estos versos. Vamos a hacer 3 aplicaciones para nuestra vida respecto a estos versos. La primera aplicación, si quieren anotar, los que quieran anotar, dice, Dios es absolutamente soberano, incluso sobre el pecado de los hombres. ¿Les ha sobrevenido algún mal? ¿Alguien les ha hecho algo, le ha cometido acto de injusticia? A veces pasan los años y se presenta la oportunidad de uno cobrarse de ese daño. A veces pasan estas situaciones. Pero acá tenemos a José, que le hicieron bastante daño a sus hermanos. Sin embargo, lo tenemos con un corazón perdonador,
con un corazón reconciliador y con un corazón paternal, porque Él va a cuidar de ellos. No era el mayor de todos sus hermanos, era el menor en algún momento, después nacieron otro hermano menor. Pero entonces José reconoce que la intención de sus hermanos fue pecaminosa, reconoce y ve el pecado en ellos, pero también que Dios tenía un propósito superior detrás de la maldad de ellos. Entonces, cuando a nosotros nos sobreviene un mal, cuando a nosotros nos pasa algo malo, negativo, alguien dice algo malo de nosotros automáticamente nuestra carne opera, ¿cierto? Y nuestra carne se duele. A veces lloramos, a veces nos da ira. A los hombres es difícil que lloremos, pero nos da rabia. Y a veces se van a los puños, a veces se van a los empujones, a veces se insultan, porque alguien nos hizo un mal. Y nosotros decimos, cometieron injusticia con nosotros, esto no puede ser. Te voy a demandar. Algunos que no quieren insultar nada, demandan. Injurias y calumnias. ¿Cierto? Pero eso es operar en la carne, no es operar en el espíritu. José tenía toda la autoridad, toda la potestad. Incluso Faraón decía que José era el padre de Faraón. El Faraón lo obedecía como que si José fuera su padre. Entonces, si José le hubiera dicho, ¿saben qué? A todos estos, manda a matarlos, no existiría la nación de Israel. Todos hubiesen muerto, los 70 que entraron en Egipto hubiesen muerto. José tenía ese poder. ¿Pero qué hizo? Reconoció a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Reconocer a Dios en nuestros caminos. Siempre tenemos que observar a Dios. Dios, ¿qué estás haciendo acá? Señor, me está doliendo. ¿Se acuerdan lo que decía el pastor Freddy ayer en la conferencia? ¿Cómo comunicamos? Señor, me está doliendo esto. Quiero cortarle la cabeza. Pero voy a tomar aire, voy a orar en mi interior, Señor, dame paz, dame para poder responder. Y ojalá respondamos con Biblia, no con nuestro pensamiento, porque nuestro pensamiento generalmente se va a equivocar. Entonces nosotros vamos a decir, no, mira, yo creo que tú estás cometiendo una injusticia. Distinto es si le decimos, mira, la palabra de Dios nos invita a esto. Tú estás obrando de esta forma y la palabra de Dios dice que debes obrar de esta forma. ¿En quién recae la autoridad? ¿En nosotros? En Dios. Entonces, si la persona no atiende a lo que le estamos diciendo, ¿a quién está desobedeciendo? A Dios. Porque le estamos citando la palabra de Dios. ¿Se entiende? Y es un poco lo que pasó en un evento que nos invitaron hace poco, ustedes fueron. Yo les decía, hay un peligro, hay una advertencia profética de que en estos tiempos van a levantarse falsos profetas y falsos maestros. Y no entendieron. Los hermanos organizadores de allá no entendieron y pensaron que se había atacado a otros movimientos. Yo les dije, no. Pedro está diciendo, Jesucristo dijo, el apóstol Pablo dijo, que se iban a levantar estos movimientos. Y tenemos que estar con los ojos abiertos, las antenas paraditas, para discernir que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Ese era el mensaje. No era atacar a nadie, sencillamente advertir que hay un peligro. Es como que si afuera hay una banda de ladrones y nosotros le decimos, cuidado ahí porque hay una banda de ladrones. Ah, pero están atacando a los ladrones, ¿cómo puede ser? No los llamen ladrones. Amigos de lo ajeno, suena menos claro. Trabajadores, emprendedores de lo ajeno. Entonces, esa susceptibilidad. Por eso la Biblia dice que el carácter del hombre en los últimos tiempos llamará a lo bueno malo y a lo malo le llamará bueno. Entonces, cuando uno les dice, mira, van a venir estos falsos maestros, falsos profetas, que van a decir hablar en nombre de Dios, pero en realidad no están hablando en nombre de Dios. Júzgalo por la palabra del Señor. Lo que te digan, llévalo a las Escrituras. Si no está ahí, si no concuerda, entonces del diablo. Entonces, no, es que eso es muy fuerte. Perdón, es la palabra del Señor. Entonces, acá nosotros tenemos que aprender a reconocer las cosas de Dios en nuestra vida. Esta es una doctrina clave de nuestra iglesia, de la fe bautista, en la teología reformada básicamente. Dios no solo permite el mal,
¿ya? Dios no es la causa del mal. Quiero que se entienda bien, en algún momento lo vamos a estudiar a cabalidad, pero Dios permite. Es como cuando uno sabe que el hijo va para allá, ¿no es cierto?, y se va a tropezar, y a veces uno permite que se caiga solamente para enseñarle a pararse, ¿cierto? Entonces, Dios permite que nos pasen cosas malas, pero esa acción, eso malo que sobreviene, Dios lo usa para educarnos, para hacernos madurar, para hacernos crecer, ¿se entiende? Entonces, esta es una doctrina clave, porque si no, ya no es mala suerte. No existe la suerte. Porque para el mundo existe la mala y la buena suerte. La casualidad. Hoy fue casualidad que me encontré 10.000 pesos en el pantalón del caballero que iba caminando. Los emprendedores, ¿no es cierto? Entonces, no, fue una casualidad que me encontré o me pasó esto. No es una casualidad, tenemos que aprender a reconocer la mano de Dios. Y José lo está reconociendo, por eso que hacer un mensaje positivo es muy difícil, porque hay mucha riqueza, hay muchas cosas que Dios nos muestra a través de los versos, de los capítulos. Podríamos estar aquí solamente hablando de este punto y nutrirlo con otros textos de la Biblia para nutrir más este punto de que debemos reconocer la mano de Dios en cada una de las circunstancias que nos rodean, tanto buenas como malas. Dios permite, como dije, el mal, pero Él gobierna el mal. ¿Para qué? Para el bien de su pueblo. Por eso la palabra de Dios dice que al justo todas las cosas le ayudan a bien, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué dice eso? Todas las cosas le ayudan a bien. Y induce la frase a que entonces están pasando cosas malas, que me van a ayudar hacia ir hacia el bien. ¿Se entiende? Entonces, tenemos ahí, vamos a buscar Proverbios capítulo 16, verso 9. Mientras usted lo busca, Proverbios capítulo 16, verso 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Amén. Mire, hoy día como la plata, el dinero está escaseando, generalmente el hombre, el ser humano, ¿qué piensa? En generar más plata, ¿no es cierto? Más recursos. Y a veces por generar más recursos, porque como la economía está difícil, llegar a fines de mes está difícil, dejamos de asistir a las congregaciones. Incluso algunos dejan inclusive hasta de conectarse de forma online. ¿Por qué? Porque están trabajando, están en su camino. Pero ¿qué dice aquí el Señor? Cuando usted es hijo del Señor, dice la palabra que aquí Él endereza su camino. Así que usted puede decir, no, yo voy a trabajar aquí, a poco andar lo van a echar. Porque si usted deja las cosas de Dios, Dios va a enderezar su camino. Por eso el Señor dice, si tu ojo es ocasión de caer, es mejor que te lo saques y entres sin un ojo al cielo, a que con los dos al infierno. ¿No es cierto? Entonces, si tu trabajo, si tu actividad, estoy poniendo un solo ejemplo, o sea, usted lo puede extrapolar a cualquier cosa. Si hay personas que se quedan en la casa porque, como el marido no es converso, entonces la mujer se queda en la casa para no ser gravosa con su esposo. O al revés, es el único día que el hombre puede estar en la casa, por lo tanto no va a la iglesia para poder estar en la casa. Sería muy lindo que ese hombre trajera a su familia a la iglesia para enseñarles algo y dejarles un legado más allá de su propia vida, mostrarles un camino a su familia, más allá de estar ahí porque hoy día estamos y mañana no estamos. ¿De qué sirve? Entonces, Jehová endereza nuestros caminos. Él cumple su propósito en nosotros, formar a Cristo. Busquen Isaías capítulo 46. Ahora esto no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. ¿Quién endereza el camino? Dios. Isaías capítulo 46, verso 9 y 10. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Es una declaración potente.
Dice que anuncio lo por venir desde el principio. ¿Qué vimos nosotros en Génesis capítulo 3? Dios anunciando un redentor, ¿no es cierto?, desde el principio. O sea, había terminado de crear al mundo, el universo, pone al hombre en el huerto del Edén, el hombre comienza a trabajar, a cultivar el huerto, ¿no es cierto?, a ponerle nombre a la creación, bien caen en pecado y automáticamente Dios comienza a anunciar lo que iba a venir. Entonces, desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que dijo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra del Señor se va a cumplir. La Biblia dice que ni una tilde, ni un acento, ni una coma, nada de la palabra de Dios va a quedar sin cumplirse, ¿cierto? Su palabra no pasará, o sea, no quedará olvidada. Todo se está cumpliendo. Un paréntesis, yo me fui a cortar el pelo y estaba conversando con el peluquero, tenía 24 años, y dentro de todo lo que conversamos, que fue harto, tenía hartas dudas existenciales, tenía hartas cosas. Y una cosa que estuvimos conversando era que él sentía que percibía que había algo así como superior a él. Una energía, dijo, estaba estudiando harto física. Y yo le dije, mira, eso que tú percibes, la Biblia, ¿sabes qué? En Génesis, Dios creó a la humanidad. Yo sé que tú crees que venimos del mono, que sabe y todo eso, pero Dios creó a la humanidad. Y cuando Dios creó al hombre, tenía comunión con el hombre. No percibía a Dios, tenía comunión con Dios. Así como estamos conversando nosotros, había comunión. Pero cuando el hombre pecó, fue destituido, fue apartado, echado, cortado, por el adjetivo que tú quieras, de la presencia de Dios. Y el hombre ya no vio más a Dios. Y quedó con la percepción. Y el hombre comenzó a adorarle, no sabía cómo adorarlo, cómo comunicarse de nuevo con él. Y Dios le empezó a hablar, cómo tenía que hacerlo. Todo eso está en el Antiguo Testamento. Y lo que tú sientes hoy día es ese residuo espiritual de que existe Dios. Y esa sensación que tú tienes en tu corazón, ese pensamiento, es una prueba que Dios te está dando de que Él existe. Porque tú reconoces que hay algo, pero no sabes qué. ¿Y sabes qué? Hay un caso, te dije yo, en la Biblia, que Dios le apareció a un hombre que era como tú, que no creía en Dios y que no, que aquí, que allá. Se llamaba Pablo. En ese momento se llamaba Saulo de Tarso. ¿Y sabes qué? Dios le salió al encuentro, Dios le fue revelado y su vida cambió. Y lo que tú hoy día eres, las dudas que tienes, cuando Dios se te revele, todo eso va a cambiar. Y todas esas murallas que tú tienes, esos pensamientos van a caer. Y ese camino empezó hoy día. Porque Dios no hace las cosas a tonta y a loca. Dios tiene un propósito. Y que yo haya venido a cortarme el pelo acá y que justo tú me atendieras, es propósito del Señor. Así que hoy día comenzó ese propósito y no sé cuándo va a terminar, pero Dios va a trabajar en tu vida. Así que le dejé mi tarjeta, cualquier cosa que él necesitara, y estuvo ahí bastante interesante la conversación, hablando incluso de escatología, de física, todo eso. Otra prueba que le dije de la existencia de Dios, dije, ¿cuál? ¿Qué minerales encuentran en la Tierra? El zinc, el hierro, empezó a mencionar. Perfecto. ¿Y en el cuerpo del ser humano qué encuentras? ¿Qué pasa si tiramos un cadáver acá y nos sentamos a esperar? Sería macabro, eso sí, pero nos sentamos a esperar que se descomponga. ¿En qué se transforma? En tierra. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que Dios tomó tierra, barro, hizo barro, formó al hombre y sopló aliento de vida en él. ¿Qué más prueba quieres? Dios te creó, a ti, a mí, a toda la humanidad, no venimos del mono. Entonces quedó así como, parece. Así que, pero hay que testificar, hay que comunicar, ¿no? Lo que hablábamos ayer. Hermano, aunque otros tramen tu ruina, Dios ya trazó tu redención.
La gente siempre va a conspirar y va a hacer cosas porque están movidos por su carne. Entonces, hay un dicho antiguo que dice que uno no es monedita de cambio, ¿no es cierto? No es moneda de oro para gustarle a todos. Entonces, siempre va a haber alguien que te va a tirar una pesadez, siempre va a haber alguien que te va a tirar un dardo, una flecha, y a veces calan en lo profundo. A veces quedan ahí así como, oh, Jesucristo. ¿Por qué? A veces te hacen llorar, a veces te viene rabia, pero tienes que entender que todo es parte del propósito de Dios para formar el carácter de Dios. Entonces ya Dios trazó tu redención. Aunque vienen estas circunstancias, estos problemas, Dios ya trazó tu redención. Él va a hacer el trabajo que tiene que hacer en tu corazón. Y lo que parece caos en algún momento en tus manos, y uno no sabe, dice, ¿qué hago con estos puros problemas? Es parte del propósito de Dios. Amén. Segunda cosa, segunda aplicación. El creyente descansa en la providencia, no en las circunstancias. Nosotros tenemos que descansar en la providencia de Dios, es decir, en la provisión de Dios, no en las circunstancias que me rodean. Y eso a veces es difícil porque cuando el dinero apremia, que es lo que estábamos hablando hace unos minutos, cuando el dinero apremia y hay personas que dependen de uno se aflige, y es natural, porque es nuestra carne que está operando, ¿no es cierto? Es nuestra carne que está activándose y se empieza a desesperar y se empieza a angustiar y comienza a pensar en cosas y generalmente nos ponemos en movimiento y tomamos malas decisiones. Esto lo aprendimos también en esta serie. Las decisiones que tomó Abraham, Agar, las decisiones que tomó Sarai en ese momento, llevaron solamente al desastre. Y a través de ese sermón, de ese estudio, aprendimos que debemos esperar en Dios porque Dios tiene la solución. Pero nosotros no siempre tenemos la capacidad de esperar. Entonces, José no ve su historia como una cadena de accidentes, sino como una obra del decreto eterno. ¿Puedes ver tu vida como una obra del decreto eterno? Porque a veces es lindo poder mirar las historias bíblicas, analizarlas, comprenderlas, pero aplicarlas a nuestra propia vida. Tú eres un José, una Josefa. ¿Ah? Aquí tenemos puros José y Josefas. Estamos en este mismo camino que estaba José, donde nos pasan cosas, donde viene la calamidad, después nos exalta, después nos vuelve a humillar. ¿Ah? Busquen Romanos capítulo 8, verso 28. José en todo momento, lo vimos a través de esta serie, confió siempre en el Señor. Aun cuando estaba preso, aun cuando estaba en la cárcel, él confiaba en el Señor. Ahí sí que no había más solución porque estaba preso, salía de la celda al patio y del patio a la celda. Sin embargo, en esa circunstancia él igual glorificó al Señor. Esta fe robusta te permite perdonar, consolar, sustentar a quienes te traicionaron. Por eso la palabra del Señor dice que hay que poner la otra mejilla. Romanos capítulo 8, verso 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Lo sabemos de memoria, ¿cierto? Esto es, aquí viene la parte B de este texto. No es para todos. Porque sabemos que los que aman a Dios, todo el mundo dice, no, si yo amo a Dios. Algunos dicen, yo amo al tatita de Dios. ¿Ah? Pero todo el mundo dice amar a Dios. Pero acá en la parte B de este texto, de este verso 28, dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, a quienes las cosas le van a pasar de negro a blanco o de negativo a positivo, a quienes de problema se va a transformar en bendición, a aquellos que Dios ha llamado. Entonces viene una gran pregunta: ¿y cómo puedo saber yo si he sido realmente llamado por Dios? Venga los días miércoles y decirme en esta hora que lo vas a ver. Es una doctrina que nuestra iglesia enseña, se llama la seguridad de la salvación. ¿Cómo estar realmente seguro que soy salvo, Señor? ¿Hay evidencia bíblica de eso?
Yo divagué muchos años en eso, muchos años. Tenía un temor, un pavor terrible, si es que era o no era salvo. A veces me sentía salvo, a veces no me sentía salvo. A veces me sentía bien condenado, olía hasta azufre. Y yo en la calle decía, bueno, azufre, Señor. Otras veces me olía acá y sentía que me salían los cachos, pero estudiando la palabra del Señor entendí que no era por mi sentimiento, no era por lo que yo creía. Habían evidencias y la palabra del Señor nos da esa seguridad para que podamos nosotros estar completamente seguros de que hay una obra redentora en nosotros. Bien. Entonces, Romanos 8:28 decía, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, debemos mirar nuestra vida, debemos escudriñar, debemos mirar nuestra historia y comenzar a pensar, Señor, por eso me pasó esto. Por eso tengo esta forma, por eso pienso así, por eso tengo esta situación, Señor. Es porque tú estás obrando, tienes un propósito. Señor, soy una de las piezas que tú tienes para armar este testimonio de la iglesia sin manchas y sin arrugas. Somos una parte de ese ropaje. Amén. Entonces, Dios nunca improvisa. Debemos considerar eso. Díganle ahí, para que no se me duerman, al que tiene al lado, al frente. Dios nunca improvisa. ¿No es cierto? Cada paso de tu vida ya está en su plan. Ahora, esto no es que seamos títeres, ojo, pero cada paso que tú das ya está en el plan eterno de Dios. Dice la palabra en el libro de Hechos, cuando Pedro predicó y se convirtieron, ¿no es cierto?, una multitud. Dice que creyeron los que habían sido predestinados por Dios para salvación. Entonces no creyó cualquiera, sino que solo aquellos que Dios había predestinado. Es como cuando usted llega a un evento, ¿no es cierto?, y las sillas tienen un nombre. Entonces, esas sillas han sido predestinadas para ocuparlas por ciertas personas. En este caso, Dios ya había predestinado esto. Entonces, sus pasos, mis pasos, ya han sido predestinados por Dios. Nosotros vamos tomando decisiones, pero Dios, aunque tomamos malas decisiones, las usa para cumplir su propósito, ¿cierto? Entonces nosotros vamos decidiendo, y cuando decidimos mal, el Señor nos endereza, pero siempre nos mantenemos en el propósito de Dios. Por eso no somos títeres, porque siempre hacemos lo que decidimos, y cuando decidimos mal, el Señor nos endereza. Nos demoramos un poco más, nos damos como 4 vueltas, como cuando el GPS dice dobla a la izquierda en 100 metros. Y yo digo, pero a mi otra derecha, como no dijiste a mi otra derecha, entonces dobla a la derecha. Y después me dice, dobla a la izquierda, ya voy a doblar a la izquierda. Al final llegamos igual a la dirección, pero tomamos otros caminos. Entonces, nuestra voluntad está ahí, tomamos decisiones, pero el Señor siempre cumple su propósito en nosotros. Tercera cosa que podemos aplicar de este capítulo que hemos leído hoy día. La gracia triunfa donde el hombre ha pecado. No importa lo que nosotros hagamos, Dios siempre tiene un corazón perdonador para nosotros. Estos hermanos conspiraron para matarle. Después, como no había ganancia en ello, conspiraron para venderle. Y vendieron incluso hasta sus ropas. Lo enviaron solamente en paños menores. Todo lo vendieron, hicieron mercado con su propio hermano. Sin embargo, había un corazón perdonador de José para con ellos. Y José entendió ese propósito sublime de Dios. Entonces José responde con perdón. Ahora, este es un eco del Evangelio, ¿cierto? El justo sufre por los injustos. José sufriendo por los injustos. ¿Quién se llevó todo el sufrimiento? ¿José o los hermanos? José. Así podemos ver nosotros a Cristo, en estas historias. Podemos ver a Cristo sufriendo por una humanidad sumida en delitos y en pecados. Vamos a buscar Efesios capítulo 4, verso 32.
Efesios 4. Efesios capítulo 4, verso 32. Y esto que vamos a leer es parte del fruto del Espíritu. Dice, antes sed benignos unos con otros. Es decir, no sé cuántos son sagitarios aquí, pero hay que dejar el arco y la flecha. Hay que dejar la lanza, ¿no es cierto? Hay que dejar los cuernos de carnero. Y dejar de pegarle empellones a la gente, dejar de tirarle dardos. Porque la palabra de Dios nos manda, nos dice, antes sed benignos unos con otros. ¿Y qué dice? Perdonándoos unos a otros. Hermanos, esto es tremendo, porque si usted analiza estas palabras, ¿por qué Pablo le dice sean benignos? ¿Por qué Pablo le está diciendo perdónense? Le está diciendo esto precisamente porque la iglesia de Éfeso era una iglesia peleadora, una iglesia que tenía controversia. Entonces Pablo le dice, oye, no piensen mal los unos de los otros. ¿Por qué hacen eso? Sean benignos, piensen bien el uno del otro. Piensen que cada uno de ustedes tiene problemas. Dios está tratando con la vida de cada uno de ustedes. No piense cada uno de sí mismo que es perfecto, sino que piense que es imperfecto y que está en un camino de progresión donde Dios trabaja en la vida de cada uno de ustedes. Entonces, si usted mira al que tiene a su lado, ¿no es cierto? Y dice, wow, este es un hijo del Señor, es una hija del Señor, que está teniendo problemas, que está padeciendo pasiones igual que yo, entonces voy a bien pensar del otro, porque voy a tener misericordia del otro también. Y no voy a andar con la espada y ¡fua!, la saco y ¡fua!, lo corto en dos con mis palabras. Muchas veces se hacen esas cosas. Perdonándonos unos a otros, dice, y mire cómo termina la parte B del verso 32. Como Dios también os perdonó a vosotros. Hermanos, aquí esto es muy tremendo, es power. Porque le está diciendo, no es que cuando el otro reconozca que se equivocó, el otro no tiene que reconocer que se equivocó quizás. Porque nosotros reconocimos que pecamos. Cristo nos perdonó, aun cuando nosotros ni siquiera sabíamos que estábamos pecando. Entonces aquí el apóstol Pablo le dice, como Dios también os perdonó a vosotros. Así tiene que ser el perdón que debe existir entre nosotros. No importando si es que el otro dice, sí, en realidad, ¿sabes qué? La fregué, me equivoqué, te pido disculpas. Te perdono. Eso es lo que nosotros hacemos. Cuando entendemos las cosas, cuando nosotros decimos, sí, en realidad, esa es una disculpa, una reflexión humana. Pero aquí Pablo les está invitando a que piensen bien de su hermano, de su hermana, que se perdonen entre ellos como también Dios los perdonó. Aunque el otro no entienda, perdonemos en nuestro corazón. Soltemos eso, digamos, Señor, en el amor tuyo yo perdono a esta persona. Me tiró tremenda flecha, tremendo dardo, una lanza que quedé más crucificado que dulce. Pero lo suelto, Señor. Porque el otro también está padeciendo, también está con un trato, con un trabajo del Señor. Así que, lo suelto. Ya, se fue. Mire, perdonar no es olvidar. Dígale al que tiene por ahí al lado, al frente, para atrás. Perdonar no es olvidar. Es recordar la gracia que te levantó. Es reconocer que el otro también se equivoca como nosotros nos equivocamos. A veces crucificamos, y esto es muy propio de la iglesia cristiana en el mundo, a veces se crucifican a los homosexuales. Voy a poner un ejemplo así bien duro, power. Se los crucifican, pero a los fornicarios no. Porque como uno no los ve que están en la cama, ¿qué hacen en la cama? Llegan a las iglesias como pareja, y uno dice, pasa normal. Pero si entrara un homosexual vestido y se le notara, uno al tiro, el Señor entró un demonio, vamos a reprenderlo. Y no es así.
solamente la expresión del pecado. El otro también tiene pecado. Y si entrara un mentiroso, ¿cómo discernimos un mentiroso? Solo porque entra por la puerta. Un estafador, un embustero, son progresiones de la mentira, ¿cierto? ¿Cómo lo discernimos? ¡Ah, que Dios te bendiga, qué rico verte acá! Y lo tratamos espectacular, pero entrar a un homosexual, un travesti, y quiere, Jesucristo, traigan el agua bendita. ¿Ah? Al tiro se prenden las alarmas, pero sencillamente tanto uno como el otro están manifestando la naturaleza de pecado. Ambos dos tienen la misma oportunidad ante los pies de Cristo. Tanto el travesti, el homosexual, el mentiroso, el engañador, el fornicario, el adúltero, todos tenemos la oportunidad de caer rendidos a los pies de Cristo y entrar en el orden que Dios tiene para la humanidad. Entonces, nuestro corazón, ¿cuál tiene que ser? Perdonador. No andar criticando, no andar con el sable y cortar a la gente, ¿no es cierto? Por eso, estos textos generalmente se enseña la historia de José en la escuela dominical, en las iglesias, pero no se muestra a Cristo en estos textos. Se cuenta como una historia. Por eso nosotros quisimos hacerlo de esta forma. Mire, la herida duele, pero la gracia sana más fuerte de lo que el pecado puede romper. Muchos dicen en el mundo que cuando algo se quiebra, al unirlo no queda igual, ¿no es cierto? Pero como el Señor no se rige por la filosofía humana, el Señor dice, mira, cuando yo te rompo, al volver a armarte, queda mucho mejor. Porque ahora no eres tú, sino que yo te hice de nuevo. Ya para terminar, quiero mostrarles a Cristo en este pasaje. Acompáñame a Génesis capítulo 3, verso 15. Es donde iniciamos este viaje por Génesis. Génesis capítulo 3, verso 15. Esto es un panorama cristocéntrico que vamos a hacer. Muy a grosso modo, porque esto podríamos estar mucho tiempo. Génesis capítulo 3, verso 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Eso es el protoevangelio, esa es la semilla del evangelio, el primer anuncio del evangelio. Cristo es el vencedor final del pecado. Esto es muy interesante porque aquí nos dice las simientes, ¿no es cierto? Habla en singular. Entonces las simientes no son multitudes, no es un pueblo, no es una generación. La simiente es una persona. Y esa persona es Cristo. Amén. Segunda cosa que quiero mostrarle a Cristo aquí en Génesis capítulo 7. Cristo es el verdadero Noé. Todo esto está en la playlist de YouTube. Breves reflexiones de Génesis. En Génesis 7 vemos que nuestro refugio del juicio es Jesús. El refugio para la humanidad en el tiempo del diluvio fue el arca, ¿no es cierto? Dios proveyó de un medio específico. Al ser humano no se le ocurrió construir un arca. Dios mandó construir un arca. ¿Y quiénes se podían salvar? Solo los que Dios dijo, no el que quería entrar. ¿Se dan cuenta? Entonces la salvación no es para todos, solo para aquellos que creen. Hay una condición, arrepentirse. Si usted cree pero no se arrepiente, no alcanza salvación. Todos creen. Incluso un chico con el que conversaba creía que había algo superior. Pero si no se arrepiente, no hay salvación. Es el boleto, el arrepentimiento. Por eso Jesús dijo, arrepentidos y convertidos. Ese es el mensaje que hay que comunicar.
de una forma amable, no vamos a salir a la calle, arrepiéntete, sanguijuela, arrepiéntete, tomador de oxígeno. Hay pastores que predican así, yo he visto videos de TikTok. Te voy a agarrar a bibliazo. Hay uno que dice, acércate o acércate. Qué tremendo, pero hay que comunicar de buena forma el Evangelio para que las personas entiendan realmente que hay un Dios creador de todas las cosas. Y que este Dios creador de todas las cosas tiene una salvación. No para la vida terrena, porque la vida terrena va y viene, sino que para la vida espiritual, la vida eterna. Entonces, así como el arca del libro de Noé, del libro de Génesis, en el diluvio fue el refugio, Cristo es nuestro verdadero refugio. Eso está en la playlist, como les dije, Génesis capítulo 7. Tercera cosa, Cristo es el verdadero Isaac, el hijo ofrecido por amor. En Génesis capítulo 22, Abraham ofrece a su hijo en obediencia. Ahora, Dios provee un sustituto como él mismo entregaría a su hijo unigénito. ¿Cuántos recuerdan Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito. Es como Abraham entregando a su hijo Isaac. Vemos esa sombra, esa figura en Abraham y en Isaac de Dios y Jesús. Cuarta cosa, Cristo es el verdadero José, rechazado, exaltado y salvador. José fue traicionado, vendido por monedas de plata, por 20 monedas, y Jesús por 30. Vemos ahí una figura, ¿o no? Una persona inocente que cumplía con toda la ley. José era el único que era bueno de todos sus hermanos, el resto eran todos malos. Por eso que Isaac lo manda y le dice, anda a ver a tu hermano porque tiene fama de malos, de bribones. Los mandé con 10 ovejas, quizás vuelvan con una. Si me van a decir que se la comió las 9, se las comió un león, anda a verlos. Tenían esa fama. Como le fue mal con la oveja, vendieron al hermano. Entonces, pero algo tenían que hacer para generar, porque ellos eran avarientos, eran amadores de sí mismos. Eran como la naturaleza de pecado que hoy día impera. Sin embargo, Cristo vino a esta tierra a entregar la salvación, a predicar el reino, a acercar el reino de Dios. ¿Y qué fue? Vendido, traicionado, fue repudiado. Sin embargo, a través de él alcanzamos salvación. Lo mismo pasó con José. A través de José, todas las naciones existentes en ese momento alcanzaron salvación. Si no, literalmente se hubiesen muerto de hambre. Literalmente hubo una hambre tan grande como no la ha habido nunca, que las naciones completas, muchas perecieron, pero otras Dios las salvó. Busquen Filipenses capítulo 2, versos 6 al 9. Entonces José fue traicionado, vendido por monedas de plata, humillado, pero luego exaltado a la diestra del trono. Y allí salvó a muchos. Esta es una sombra de Cristo. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 9, el cual siendo en forma de Dios, se humilló. ¿Qué pasó con José? Fue humillado. Involuntariamente. José, ¿no es cierto? Pero Jesús se humilló por su propia voluntad, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Fue exaltado. Así como José fue humillado, Jesús también fue humillado. Así como José fue exaltado, así también Jesús fue exaltado. Quinta cosa, y con esto ya terminamos. Cristo es la bendición prometida a Abraham. Génesis capítulo 22, verso 18. Génesis capítulo 22, verso 18 dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra.
Esa promesa dada a Abraham se cumplió en José. Era parte de la simiente, de la descendencia de Abraham, ¿cierto? Pero ese cumplimiento nos mostró una sombra de lo que iba a venir en Cristo. Busquen Gálatas capítulo 3, verso 16. Gálatas capítulo 3, verso 16. ¿Lo tienen? Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice, y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Amén. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Amén. Les decían delante, no era palabra mía, era palabra de Pablo. Pablo hace esta interpretación y se da cuenta de que no dice las simientes, sino que dice la simiente, una sola. Y él aclara, habla de Cristo. Toda la historia patriarcal apunta hacia Cristo. Como conclusión, hermanos míos, de esta serie de sermones y reflexiones en Génesis, la historia de José no se trata solo de una familia reconciliada, sino de un Dios soberano que redime del pecado que había arruinado a esta familia. Esta familia estaba destruida, el padre estaba destruido, estaba desconsolado por haber perdido a su hijo. El resto de los hermanos, un sentimiento de culpabilidad terrible al ver a su padre así, y ellos no dijeron nada, mantuvieron su mentira por años. Sin embargo, a través de esta historia de Génesis nosotros podemos ver cómo Dios va cumpliendo siempre su palabra soberana. El mismo Dios que usó la traición de los hermanos para salvar al pueblo, usó la traición de su hijo para salvar al mundo. José no estaba en lugar de Dios, pero Cristo sí lo está. Cristo es Dios. Amén. Entonces nosotros a través del libro de Génesis hemos podido observar cómo esa promesa en Génesis 3:15 Dios la fue sosteniendo, la fue cumpliendo y la fue guardando a través del tiempo, no importando qué hacía el hombre o cómo se manifestaba el pecado en el hombre. Dios siempre fue cumpliendo su palabra hasta que Cristo vino, entregó su vida, resucitó y ahora está a la diestra de Dios Padre. No importó si Caín mató a Abel, porque ahí estaba la simiente del diablo, ¿no es cierto?, de la serpiente. Dice la Biblia que Caín era hijo de la simiente de la serpiente. Entonces, al matar a Abel, se acababa la simiente de la mujer, pero Dios proveyó en su fidelidad otro hijo, Adán y Eva, y de ahí comenzó de nuevo. Entonces Dios siempre fue guardando para cumplir su propósito soberano. Por eso podemos tener fe, hermano, gocémonos en el Señor, porque las promesas de Dios no descansan en las circunstancias, sino que descansan en su soberanía, en su poder. Él es todopoderoso, es omnisciente, es omnipresente. Las promesas de Dios descansan en los atributos de Dios. Por eso tenemos que tener fe, esperanza en que lo que Dios ha prometido, Él lo va a hacer. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Que alguien le avise a los niños que estamos listos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por poder, bendito Señor amado, terminar este ciclo. Es una bendición, Señor, para nosotros poder compartir, Señor, de tu palabra. Es una bendición, Señor, que podamos el día de hoy poder concluir, Señor, con esta serie y poder haber aprendido, Señor amado, que tú eres el principio, eres el fin, Señor. Tú no apareciste a la mitad de la historia, Señor, sino que tú estás desde el principio. El apóstol Juan, Señor, decía que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Tú eras ese verbo, Señor, la palabra que se encarnó, Padre Celestial. Señor, tú estuviste presente, Señor, y cada cosa que fue pasando en el Antiguo Testamento, Señor, fue una muestra, una sombra, Señor, de lo que tú
ibas a hacer, bendito Dios, y de lo que tú harás, bendito Padre. Señor amado, ayúdanos a entender, danos la sabiduría, Señor, para poder comprender lo que está aquí, Señor, en tu palabra, Señor. Bendito Padre.